2 hombres murieron misteriosamente en un corto periodo de tiempo. Posteriormente, una niña moribunda dejó una nota suicida confesando que ella era la asesina. Los detalles de esta confesión coincidían perfectamente con los 2 asesinatos, algo que solo el verdadero culpable podría haber escrito. Sin embargo, si todo en la confesión era cierto, significaría que la niña cometió un crimen tan oculto e intrincado a la edad de 11 años. ¿Es esto posible? El 11 de enero del año 2000, en la ciudad de Williamsport, Nueva York, un hombre de mediana edad llamado Michael Wallace estaba tumbado débilmente en el sofá de su sala de estar. La televisión frente a él alternaba entre programas de variedades, comerciales y telenovelas, pero Michael, atormentado por una enfermedad desconocida. En medio de los fuertes dolores de cabeza y las náuseas, Michael pensaba desalentado en su matrimonio y en su vida. En 1988, se casó con su esposa Stacey. Poco más de 3 años después de su matrimonio, nacieron 2 encantadoras hijas. Aunque Michael sentía que daba igual cuidado y amor a ambas hijas, su esposa siempre decía que inconscientemente favorecía a su hija menor, Bree. Por lo tanto, Stacey solía cuidar más a su hija mayor, Ashley, resultando en una relación particularmente cercana entre madre e hija. Por supuesto, tales desacuerdos eran asuntos menores. La sombra que siempre había planeado sobre la familia era su difícil situación financiera. Michael trabajaba a tiempo parcial como mecánico, mientras que Stacey estaba empleada en una compañía de despacho de ambulancias. Ambos salarios no eran muy buenos, lo que dificultaba la situación económica de la familia durante. La adversidad hizo que Stacey perdiera la confianza en el futuro de la familia. La insatisfacción llevó a un quiebre emocional entre la pareja. Para 1999, la relación entre Michael y su esposa prácticamente dejó de existir. Ambos tuvieron relaciones extramatrimoniales y habían acordado mantener el matrimonio durante algunos meses más para permitir que sus 2 hijas tuvieran una feliz Navidad antes de proceder con el proceso de divorcio. Pero en Nochebuena, Michael de repente se enfermó por razones desconocidas. A pesar de abstenerse del alcohol, se sentía constantemente mareado y nauseabundo, como si estuviera sufriendo una resaca. Varios médicos no pudieron determinar la causa y lo trataron por una infección de oído, lo que solo empeoró rápidamente su condición. Pronto, perdió la capacidad de trabajar y pasaba sus días o en cama o descansando en el sofá. Durante las reuniones navideñas con otros miembros de la familia, los padres y la hermana de Michael se alarmaron por su rostro pálido y su cuerpo hinchado, pero eran impotentes ante esta misteriosa enfermedad. Después de la temporada navideña, Michael continuó acostado en el sofá todos los días, viendo la televisión para pasar el tiempo mientras rezaba en silencio por una pronta recuperación de esta extraña dolencia. Sin embargo, el 11 de enero, sus síntomas empeoraron. Además del mareo y la náusea, sintió una intensa presión y dolor en el pecho. Por la tarde, apenas estaba consciente en el sofá, incapaz de hablar. Varios minutos más tarde, la puerta principal se abrió, y su hija mayor, Ashley, que había regresado de la escuela, lo llamó. Michael luchó por levantar el brazo, señalándole que buscara ayuda. Entonces la conciencia de Michael cayó en una oscuridad sin fin, su mano cayó débilmente. De esta manera, antes de que llegara la ambulancia, este amoroso padre, de solo 38 años, murió inexplicablemente frente a su hija. Después, los médicos especularon que la causa de la muerte de Michael fue un ataque al corazón. Pero si la familia quería entender la verdadera causa de la muerte, tendrían que realizar una autopsia al cuerpo. Aunque la hermana de Michael insistió en una autopsia para descubrir la verdad, Stacey no vio nada sospechoso sobre la muerte de su esposo y no quería que lo molestaran ni siquiera después de la muerte, así que se negó a firmar el formulario de consentimiento. En consecuencia, el hospital no procedió con más pruebas y permitió que Stacey se llevara el cuerpo de su esposo para el entierro. Como Michael había comprado un seguro de vida antes de su muerte, Stacey recibió una compensación de $55,000 después de su muerte. Con este dinero, renovó su casa y llevó a sus 2 hijas a Disneylandia de vacaciones. La mejorada situación financiera y las vacaciones ayudaron a la madre y a sus 2 hijas, que habían perdido a su esposo y padre, a finalmente superar su dolor. Especialmente para Ashley, la hija mayor que presenció la muerte de su padre, la sonrisa volvió a su rostro. Su relación con su madre se volvió aún más cercana después de la muerte de su padre, y se convirtieron en buenas amigas que podían hablar de cualquier cosa. Sin embargo,
incluso con esta recuperación, la rapidez de Stacey para seguir adelante y buscar activamente otra relación parecía un poco demasiado rápida. A solo unos meses después del entierro de Michael, Stacey comenzó a contactar a varios hombres en sitios web de citas. En 2001, un hombre de mediana edad llamado David Castor conoció a Stacey en línea. David era un empresario exitoso que dirigía su propia empresa de aire acondicionado. Habiendo acumulado una gran fortuna, David se había divorciado de su ex-esposa hace unos años, y su único hijo vivía con su ex-esposa. En su soledad, comenzó a usar Internet para encontrar una nueva pareja. Estaba cautivado por Stacey, una madre soltera que criaba a 2 hijas por su cuenta. A sus ojos, Stacey era hermosa, amorosa y fuerte, una candidata perfecta para ser su esposa. Después de conocerse durante varios meses, David invitó a Stacey, Ashley y Bree, el trío madre-hija, a su hogar en Liverpool, Nueva York, para vivir juntos. 2 años después, en 2003, David y Stacey ataron oficialmente el nudo, convirtiéndose en esposo y esposa. Su boda fue discreta, asistida solo por miembros de la familia de Stacey, sin que los parientes de David supieran de su nuevo matrimonio y sin recibir invitaciones. Incluso el hijo de David de su matrimonio anterior, David Jr., fue mantenido en la oscuridad. Inicialmente, las hijas de Stacey desconfiaban de David, a pesar de las mejoras significativas en sus condiciones de vida. No podían aceptar que su madre siguiera adelante tan rápido y reemplazara a su padre. Por lo tanto, la relación entre las 2 niñas y David fue tensa por un tiempo. No fue hasta que Ashley presenció la sincera felicidad y el orgullo de David en la ceremonia de graduación de la escuela secundaria, donde asistió como figura paterna, que realmente lo aceptó como su padrastro. Ella comenzó a creer que David sería quien la tomaría de la mano y la llevaría al altar en su boda. Pero lo que las 2 niñas no sabían en ese momento era que solo 2 años después de su matrimonio, comenzaron a aparecer grietas en la relación entre David y Stacey, lo que llevó a frecuentes discusiones. Por la tarde del 22 de agosto de 2005, Stacey marcó el 911 angustiada. Durante la llamada, informó ansiosamente que la noche anterior, ella y su esposo tuvieron una acalorada discusión, después de la cual David se encerró en su habitación con una botella de vino. Habían pasado más de 7 horas desde entonces, y a pesar de sus golpes y llamados, David no había respondido. Preocupada porque la puerta del dormitorio estaba cerrada desde adentro, buscó ayuda marcando el 911. Poco después, la policía llegó a su hogar. Al forzar la puerta del dormitorio, encontraron a David yaciendo sin vida en la cama, desnudo. En la mesita de noche, había una botella vacía de jugo de arándano y uno de los vasos contenía un líquido verde brillante, claramente no jugo. Junto a la cama, había una botella abierta de anticongelante para automóviles, con algo de líquido derramado sobre la alfombra. El examen posterior del cuerpo de David reveló anticongelante en su estómago, siendo su componente principal una sustancia tóxica llamada etilenglicol. Ingerir grandes cantidades de etilenglicol puede causar daños significativos al sistema nervioso, los riñones y el corazón, incluso llevando a la muerte. Lo más alarmante es que el etilenglicol tiene un sabor dulce, lo que lleva a una ingestión accidental confundida con jugo casi todos los años. Los casos subsiguientes que resultaron en lesiones o muerte, así como varios signos encontrados en el cuerpo de David, indicaron que murió por envenenamiento con etilenglicol. Pero era evidente que la posibilidad de que David confundiera el anticongelante era escasa. Después de escuchar el relato lloroso de Stacey sobre los recientes conflictos y discusiones entre ella y David, junto con el golpe significativo que David sufrió debido a la reciente muerte de su padre a causa del cáncer unas semanas antes, los investigadores concluyeron rápidamente que la causa de la muerte de David fue el suicidio. Las personas cercanas, incluida la ex esposa de David y su único hijo, David Jr., no encontraron nada sospechoso sobre esta conclusión, ya que su estado mental de hecho experimentó una considerable agitación durante ese tiempo, lo que hacía que su comportamiento errático pareciera razonable. El único aspecto que levantó sospechas fue el testamento que David dejó atrás. Dejó todos sus bienes, incluida la casa, los ahorros y el coche, a Stacey y sus 2 hijas, sin dejar ni un solo centavo para él ni para su hijo biológico, David Jr. Esto entristeció profundamente a David Jr., ya que recordaba haber tenido una buena relación con su padre desde la infancia. ¿Por qué su padre sería tan insensible como para no dejarle nada antes de su muerte?
A pesar de sentir resentimiento, David Jr. no tuvo más remedio que aceptarlo ante los documentos legales. Stacey y sus hijas, al recibir esta considerable riqueza, emprendieron una serie de viajes de sanación similares a los de hace unos años, recuperándose gradualmente de la pena por la pérdida de David. Sin embargo, en este punto, la sospecha de las autoridades comenzó a centrarse en el trío, particularmente en Stacey. Aunque el forense había concluido que David murió por suicidio, algunas de las pruebas y pistas encontradas en la escena por la policía eran algo inusuales y no cuadraban. En primer lugar, Stacey afirmó que antes de encerrarse en el dormitorio, David había consumido una gran cantidad de bebidas alcohólicas, llegando a un estado de severa intoxicación. Pero durante la autopsia posterior, no se encontraron rastros de alcohol en el cuerpo de David. El mismo vaso que usó para ingerir el anticongelante mostraba no solo sus huellas dactilares, sino también 3 huellas dactilares pertenecientes a Stacey. Durante el interrogatorio, Stacey explicó que justo antes de que David cerrara con llave el dormitorio, ella había entrado una vez para servirle un vaso de jugo de arándano porque tenía el sed. Era posible que después de terminar el jugo, él hubiera usado el mismo vaso para beber el anticongelante. Esta explicación parecía plausible, por lo que la policía no profundizó más. Pero después de buscar en toda la habitación, la policía encontró otra pieza de evidencia sospechosa en la papelera de la cocina, una jeringa de adobo comúnmente utilizada para asar carnes. Este utensilio de cocina, que se parece a un gran sorbete, se usa para gotear continuamente aceite sazonador sobre cortes grandes de carne como el pavó durante el asado. Dentro de esta jeringa de adobo, la policía encontró restos de líquido verde similar en color al anticongelante en el vaso. Esto plantea la pregunta, si David realmente se quitó la vida, ¿por qué usar una jeringa embalsamada para beber anticongelante cuando un vaso habría funcionado? Además, incluso si hubiera usado esta herramienta, ¿por qué se molestaría en desecharla en la cocina después de encerrarse en el dormitorio después de ingerir el veneno? A menos que no fuera David quien usara la jeringa de adobo, sino Stacey, mientras David estaba inconsciente. Utilizando esta herramienta, el anticongelante fue forzado en el esófago de David, creando una falsa impresión de se quitó la vida. Con esta especulación en mente, la policía envió rápidamente la jeringa al departamento forense para un análisis detallado. Luego comenzaron a investigar las experiencias pasadas de Stacey. Esta investigación descubrió las circunstancias sospechosas que rodearon la muerte del primer esposo de Stacey, Michael, 5 años antes. Los síntomas que exhibió antes de su muerte eran consistentes con los síntomas de envenenamiento por anticongelante. La firme negativa de Stacey a profundizar en el incidente después de la muerte de Michael solo aumentó la sospecha en torno a la causa de su muerte. Para recopilar más evidencia, la policía instaló cámaras de vigilancia alrededor de la casa de Stacey para monitorear sus movimientos y pinchó sus líneas telefónicas. También instalaron una cámara en el cementerio, vigilando las tumbas de los 2 esposos de Stacey. Resultó que, por razones desconocidas, Stacey había enterrado a su segundo esposo, David, junto a su primer esposo, Michael. Si la persona que descansa debajo está consciente, me pregunto cómo se sentirá. Según Stacey, amaba profundamente a ambos hombres, así que los enterró juntos por conveniencia para visitarlos con frecuencia. Sin embargo, las grabaciones de las cámaras revelaron que en los 2 años siguientes al entierro de David, Stacey no había visitado las tumbas ni una sola vez, contradiciendo sus afirmaciones. Parecía que sus sentimientos eran en su mayoría fabricados. Finalmente, en 2007, 2 años después de la muerte de David, la policía obtuvo un informe forense completo, confirmando que el residuo líquido verde encontrado en la jeringa era realmente anticongelante. El ADN de David fue encontrado en la parte frontal de la jeringa, mientras que las huellas dactilares de Stacey fueron extraídas de la parte de goma en la parte trasera, lo que prueba que Stacey había usado la jeringa para administrar anticongelante en la boca de David. Además, con permiso judicial, la policía exhumó el ataúd de Michael, enterrado durante 7 años. Se encontraron rastros de anticongelante en su cuerpo, desmintiendo el diagnóstico inicial de enfermedad cardíaca y confirmando la muerte de Michael como un asesinato meticulosamente planificado. Con esta evidencia en mano, la policía no se apresuró a arrestar a Stacey, sino que optó por aplicar más presión, con la esperanza de descubrir evidencia aún más convincente. Entonces, ella lo llamaron nuevamente para ser interrogado en la comisaría de policía. En este momento,
Stacey era consciente de que la policía había exhumado la tumba de su primer esposo para una autopsia. Sus emociones visiblemente se tornaron tensas y ansiosas. Cuando el oficial investigador le pidió que ella contara cómo vertió jugo en el vaso, inesperadamente soltó, cuando vertí anticongelante. Al darse cuenta de su error, ella se corrigió rápidamente, diciendo que era jugo de arándano, y luego comenzó a acusar a la policía de haberlo preparado y se negó a responder más preguntas. La policía evaluó que el caso estaba lejos de terminar y decidió no detener a Stacey y dejarla regresar a casa. Posteriormente, la policía decidió continuar ejerciendo presión sobre ella. Fueron a la universidad donde Ashley, la hija mayor de Stacey, asistía, e informaron sobre el envenenamiento de su padre biológico. Como Ashley siempre había tenido una relación cercana con su madre y creía de todo corazón en el amor de su madre por ella y la familia, no importaba cuán explícitas fueran las insinuaciones de la policía. Ella no pudo aceptar el hecho de que su madre fuera la culpable detrás de todas estas tragedias. Ella rechazó firmemente la petición de la policía de cooperar en la investigación. Más tarde, ella inmediatamente llamó a su madre, relatando la visita de la policía y su conversación, expresando su enojo ante las aparentemente insanas acusaciones hechas por los oficiales que intentaban cargarle terribles cargos a su madre. En ese momento, Ashley podría haber querido simplemente desahogarse con su madre y expresar su firme creencia en la inocencia de su madre. Poco sabía ella que, en ese preciso momento, un aterrador plan en su contra ya se estaba desarrollando. Esa noche, después de que Ashley regresara a casa, como de costumbre, ella y su madre tuvieron una charla sincera como buenas amigas. Naturalmente, la conversación se centró en el tema de la policía, y no faltaron las quejas. Luego, como madre, Stacey de repente sugirió que los dos se emborracharan para olvidar todos sus problemas. Para una joven adulta como Ashley, que le permitieran beber alcohol ilimitado en casa era realmente una gran alegría en la vida. Así que esa noche, madre e hija se emborracharon mucho, lo que provocó que Ashley llegara tarde a la escuela al día siguiente. Y al mediodía, ella cuando regresó a casa Ashley, su madre en realidad sugirió tener otra ronda de fiesta para olvidar las cosas desagradables. Esa noche, después de embriagarse, Stacey le entregó a su hija un vaso, diciendo que era un cóctel especial que había preparado y que estaba muy sabroso. Después de dar un sorbo, Ashley frunció el ceño y dijo que sabía extraño, y que no quería beberlo. Pero Stacey luego sacó una pajita, la introdujo en el vaso, y siguió animando a su hija, diciendo que si colocaba la pajita en la parte posterior de la lengua y dejaba que la bebida bajara directamente por su garganta sin pasar por sus papilas gustativas, no sabría extraño. Ashley eventualmente dio un sorbo. El cóctel de ingredientes desconocidos se terminó y de repente se sintió mareada. Más tarde esa noche, su hermana menor, Bree, notó que la puerta de su hermana mayor estaba cerrada con fuerza sin que se escuchara ningún sonido desde adentro. Después de que su madre le dijera que su hermana mayor se había quedado dormida temprano debido a que estaba borracha, Bree no sospechó nada y regresó a su habitación. A la mañana siguiente, al pasar por la puerta de su hermana, Bree notó con atención extraños sonidos que provenían del interior de la habitación, como si fuera un jadeo y vómitos incontrolables, lo que indicaba que su hermana mayor estaba luchando por respirar con las vías respiratorias bloqueadas. Preocupada, empujó la puerta abierta y encontró a su hermana mayor, Ashley, pálida e inconsciente. A pesar de sus intentos por despertarla, Ashley permaneció sin responder. Aterrorizada, Bree rápidamente llamó a su madre. Aunque Stacey inicialmente insistió en que Ashley simplemente estaba dormida debido a la intoxicación, bajo la insistencia de Bree, no tuvo más opción que marcar el 911. Después de explicar brevemente la condición de su hija al operador, de repente pareció sorprendida y exclamó al encontrar una nota llena de escritura junto a su hija. Al leer el contenido de la nota, Stacey parecía en shock. Luego ella procedió a transmitir el contenido de la nota a las autoridades por teléfono, aparentemente otorgando más importancia a las palabras escritas en el papel que a la condición crítica de su hija. Cuando llegaron los servicios de emergencia, descubrieron varias botellas de alcohol vacías en la habitación de Ashley, junto con una medicación recetada que nunca debería mezclarse con alcohol. La botella ya estaba vacía. Después de un rápido examen y tratamiento de emergencia, la condición de Ashley se estabilizó ligeramente antes de ser llevada de urgencia al hospital. Los médicos comentaron que era afortunado que Bree hubiera descubierto su condición a tiempo.
Si hubiera sido 10 minutos más tarde, Ashley podría no haber sobrevivido. Mientras tanto, las autoridades obtuvieron la nota de suicidio de Ashley. Aunque solo contenía 750 palabras, su contenido era asombroso. En la carta, Ashley confesó haber envenenado tanto a Michael hace 7 años como a su padrastro David hace 2 años, disfrazando sus muertes como suicidios. La carta proporcionaba detalles intrincados de ella, cómo administró el veneno y escenificó las escenas, algunos de los cuales nunca se habían revelado al público o a la familia de David. Por lo tanto, era evidente que esta carta era la confesión del asesino. Sin embargo, surgieron preguntas sobre si la persona que yacía en el hospital en coma, Ashley, realmente la escribió. Dado que Ashley tenía solo 11 años cuando Michael se enfermó a fines de 1999 y finalmente murió, parecía increíble que una niña tan joven pudiera cometer crímenes tan calculados y prácticamente imposibles de rastrear. Además, la carta estaba completamente impresa, incluida la firma S al final, sin ninguna firma escrita a mano o incluso una nota. Por lo tanto, incluso si alguien falsificara la carta para enmarcar a Ashley y escenificar su muerte como un suicidio para eliminar evidencia, no sería sorprendente. La identidad de este malicioso seguía siendo el foco de la investigación policial. Una vez más, la atención se centró en Stacey, que caminaba ansiosamente por el pasillo del hospital. Si bien cualquier madre en esta situación comprendería que esté preocupada por la condición de su hijo, quizás temiendo lo peor, afortunadamente, después de extensos esfuerzos de reanimación, Ashley finalmente recuperó el conocimiento. Cuando fue interrogada por la policía, expresó total incredulidad, negando tener conocimiento del contenido de la carta o haberla escrito ella misma. Al darse cuenta de que alguien había intentado incriminarla por crímenes que no cometió, especialmente alguien en quien confiaba y en quien confiaba tan profundamente, Ashley se derrumbó. Casi simultáneamente, las autoridades obtuvieron una orden de arresto y detuvieron a Stacey en el hospital. Stacey fue acusada de asesinato en segundo grado por la muerte de su segundo esposo, David, y de intento de asesinato en segundo grado por envenenar a su hija. Pero debido al paso del tiempo, recopilar pruebas para la muerte de su primer esposo, Michael, resultó ser un desafío, por lo que los cargos fueron retirados. El juicio contra Stacey comenzó en 2009. Ashley, su hija mayor, testificó como testigo clave de la acusación, acusando a su madre de envenenarla e intentar incriminarla. La fiscalía luego presentó pruebas extensas, incluido el residuo de anticongelante encontrado en el tubo de aceite goteante de la cocina, el ADN de David y rastros de envenenamiento por anticongelante en el cuerpo de su primer esposo, Michael. Además, la policía descubrió un documento en la computadora de Stacey, supuestamente la carta de ISH, fechada alrededor de las 2:30 de la tarde del 12 de septiembre de 2007, coincidiendo con el momento de la entrevista policial con Ashley en la universidad. Luego, ella llamó a su madre para contarle sobre el incidente. Claro, Ashley no estaba en casa en ese momento, por lo que no pudo haber sido ella quien escribió la carta. Stacey negó firmemente haber escrito la carta a ella misma, afirmando que no había usado su computadora en todo el día el 12 de septiembre. Sugirió que alguien debía haber accedido a su habitación y usado su computadora para inculparla mientras ella estaba fuera. Sin embargo, un testigo de la fiscalía testificó más tarde que ella era amiga de Stacey y había tenido una llamada telefónica con ella la tarde del 12 de septiembre. Ella escuchó claramente el sonido de teclas siendo presionadas en el fondo, lo que indicaba que Stacey estaba escribiendo en su computadora mientras hablaba por teléfono, contradiciendo la afirmación de Stacey de que no había usado su computadora en todo el día. Además, la fiscalía presentó pruebas de manipulación del testamento de David, y la amiga de Stacey confesó haber ayudado a Stacey a fabricar un testamento falso después de la muerte de David. En el testamento original, David había dejado una suma considerable de dinero a su hijo, que Stacey había tomado para sí misma. A pesar de las abrumadoras pruebas y testimonios de testigos, Stacey continuó insistiendo en su inocencia, sugiriendo que todos los crímenes fueron orquestados por su hija mayor, como se mencionaba en la carta. Lo desconcertante es que en el tribunal, la madre de Stacey, la abuela de Ashley, apareció como testigo de la defensa, expresando su creencia en la inocencia de su hija y afirmando que su nieta era la verdadera culpable. Después de intensos debates en la sala del tribunal y 4 días de deliberación, el jurado encontró unánimemente a Stacey culpable de asesinato en segundo grado y de intento de asesinato en segundo grado.
Fue condenada a cadena perpetua, con un mínimo de 51 años antes de ser elegible para la libertad condicional, lo que significa que probablemente permanecería encarcelada hasta que tuviera casi 90 años. Pero después de solo 7 años en prisión, el 11 de junio de 2016, Stacey fue encontrada muerta en su celda. La conclusión forense fue un fallo cardíaco. Hasta su muerte, sus 2 hijas nunca la habían visitado en prisión, ni siquiera una vez. Esta trágica historia subraya la importancia de la vigilancia y el escepticismo incluso en nuestras relaciones más cercanas. Nos enseña que la verdadera naturaleza de las personas puede estar oculta bajo capas de engaño y que la confianza debe ser otorgada con cuidado. La familia y los amigos deben estar atentos a las señales de alerta en el comportamiento de los seres queridos y no deben dudar en buscar ayuda profesional cuando algo parece estar mal. ¿Estás de acuerdo conmigo en este punto de vista? Comparta con nosotros su opinión comentando a continuación antes de pasar al siguiente caso. Como todos sabemos, el 911 es la línea directa de emergencia gratuita en los Estados Unidos operada por las fuerzas del orden para el público. Es la línea de vida para innumerables personas en apuros. Sin embargo, en la historia estadounidense hay un incidente tristemente famoso. Una madre de 21 años fue secuestrada de su hogar. Ella mostró un valor notable al marcar el 911 bajo la nariz de su captor e incluso logró entablar una conversación con él, enviando una señal de socorro. Este pensamiento rápido permitió a la policía identificar rápidamente al secuestrador y obtener información sobre ella. Pero debido a una negligencia por parte de las autoridades, aún se produjo una tragedia. Denise Lee nació en 1986 en Florida, Estados Unidos. Su padre, Greg, era sheriff con 25 años de experiencia, destinado en la oficina del sheriff del condado de Charlotte. Denise era una chica tímida, pero quizás influenciada por su padre, sheriff, siempre se mantuvo compuesta y tranquila en situaciones difíciles. En 2004, durante su último año de secundaria, Denise desarrolló sentimientos por un chico llamado Nathan. Nathan Lee es una persona vivaz y extrovertida. Aunque agrada a muchas chicas, por alguna razón él siempre las rechaza. A medida que se acercaba la graduación, Denise reunió el valor para confesarle sus sentimientos a Nathan, solo para descubrir que él había albergado secretamente sentimientos por ella todo el tiempo. Su historia de amor floreció y comenzaron a salir juntos. 17 meses después, Denise es estudiante de segundo año en la universidad y, mientras Nathan está ansioso por ingresar al mercado laboral, Denise descubre de repente que está embarazada. Nathan compró un anillo en forma de corazón de $40 para proponerle matrimonio a Denise. Este anillo simple pero precioso se convirtió en un símbolo de su compromiso duradero, nunca dejando el dedo de Denise. Durante los siguientes 2 años, Denise dejó en pausa su educación mientras daban la bienvenida a 2 hijos en su amorosa y feliz familia. Nathan trabajaba incansablemente, manteniendo 3 empleos, como lector de medidores para una compañía eléctrica de Florida durante el día, reponiendo estantes en un supermercado por la noche y ejerciendo como árbitro para una liga local. Su arduo trabajo fue un testimonio de su dedicación para proveer a su familia. La esposa estaba completamente ocupada en casa cuidando de sus 2 hijos pequeños. La pareja había alquilado una casa en el condado de North Gang con un patio trasero, aunque a un precio ligeramente alto, pero era perfecta para que los niños jugaran. La joven pareja también comenzó a ahorrar diligentemente, con la esperanza de ser dueños de su propia casa en un futuro próximo. Juntos Amorosa estaba construyendo una vida hermosa. En la mañana del 17 de enero de 2008, en soleada Florida, con una temperatura suave y una brisa suave, Nathan habló con Denise por teléfono como de costumbre alrededor del mediodía. Era su conversación rutinaria. A Nathan le gustaba informar a su esposa sobre su paradero cuando no estaba ocupado. Mientras que Denise le informaba que había apagado el aire acondicionado y abierto las ventanas para dejar entrar la brisa agradable y así ahorrar electricidad. Después de colgar, Denise dejó a su hijo de 6 meses en casa y llevó a su hijo de 2 años al balcón para cortarle el cabello. Unas horas más tarde, un vecino de Denise notó un coche verde conduciendo por el vecindario. Aparentemente buscando algo, habiendo circulado por el área 4 o 5 veces pero sin mostrar intención de detenerse.
Por curiosidad, el vecino salió y entabló contacto visual con el conductor, recordándolo como un hombre blanco de unos 40 años. Finalmente, el coche se estacionó lentamente en el camino de entrada de Denise y el vecino pensó que el conductor podría haber encontrado la dirección. Unos 10 minutos después, el vecino salió de nuevo y vio el coche verde salir lentamente del camino de entrada de Denise y de la comunidad. Por la tarde, alrededor de las 3 en punto, Nathan regresó a casa del trabajo para encontrar a su esposa ausente, con solo sus 2 hijos llorando en el suelo. Extrañamente, el teléfono, la cartera y las llaves de Denise seguían en la casa. Nathan buscó en cada rincón de la casa pero no encontró rastro de su esposa. En el dormitorio, vio que Denise había dejado su ropa preparada como si fuera a tomar una ducha. Las ventanas estaban cerradas, pero el aire acondicionado estaba apagado. Nathan contactó de inmediato a la madre de Denise, quien también estaba desconcertada, ya que no había visto a su hija ese día. Denunció que acababa de regresar del trabajo y no vio a su esposa. Sus hijos están todos en casa. Buscó por todos lados pero aún no pudo encontrar a su esposa. Al recibir la noticia, el padre de Denise, un oficial de policía con 25 años de experiencia en las fuerzas del orden, actuó de inmediato. Movilizó todos sus recursos y contactos, contactando a colegas oficiales, agencias de aplicación de la ley y amigos en el campo. Comenzaron a buscar a Denise y a su secuestrador, utilizando patrullas, helicópteros, caballos, perros de búsqueda y vehículos todoterreno. La escena era impresionante, con cientos de policías, voluntarios y personal de rescate involucrados. A las 4 de la tarde, un detective llegó a la casa de Nathan y Denise en North Gang. No encontró signos de entrada forzada o lucha en la escena. Mientras tanto, a las 3:30 de la tarde, en la oficina del sheriff del condado de Charlotte, el teleoperador encargado de transmitir mensajes fichó justo a tiempo para evitar costos de horas extras. Sin saberlo, este dispositivo de telecomunicaciones era crucial para enviar y recibir mensajes de emergencia para la aplicación de la ley. Si bien la tecnología actual ha reemplazado tales dispositivos con sistemas más avanzados, en 2008, al menos en Florida, este equipo aún desempeñaba un papel vital. La máquina de escribir de telecomunicaciones era una herramienta común utilizada en varios centros de 911. Después de que terminaba el turno del operador, era supervisada por el despachador del 911. Por favor, recuerda este punto clave porque está estrechamente relacionado con la historia que se desarrolla. Esa tarde, el Departamento de Policía de North Gang envió el primer mensaje a través de la máquina de escribir de telecomunicaciones. El mensaje describía el vehículo sospechoso como un sedán verde y proporcionaba detalles sobre el sospechoso, un hombre blanco con cabello rubio blanco y una constitución ligeramente regordeta. También incluía el nombre de Denise, su edad y color de cabello. Pero dado que el mecanógrafo de telecomunicaciones dedicado en el Departamento de Policía de Charlotte ya había fichado, el mensaje quedó en la máquina y no fue recibido por el personal. Entre las 5:30 y las 6 de la tarde, un hombre llamado Michael Kane llegó inesperadamente a la casa de su primo y tomó prestada una linterna, un bidón de gasolina y una pala. Este primo era el mismo hombre misterioso que había hecho la llamada desde el teléfono público en la tienda de conveniencias Awin al principio de esta historia. Más tarde, el primo le dijo a la policía que Michael había visitado inesperadamente y había afirmado que su cortadora de césped se había atascado mientras trabajaba y necesitaba herramientas para arreglarla. Sin embargo, cuando el primo regresó a su patio después de darle los objetos a Michael, escuchó ruidos fuertes provenientes del asiento trasero del auto de Michael. Pensó que sonaba como la voz de una mujer e inmediatamente gritó para llamar a la policía. Entonces, el primo se acercó al auto y le preguntó a Michael qué estaba pasando, a lo que él respondió calmadamente que todo estaba bien y que no había necesidad de preocuparse. Aunque el primo se sintió sospechoso, inicialmente caminó hacia atrás hacia su casa pero no pudo quitarse la preocupación. Volvió atrás y se acercó nuevamente al auto de Michael. Y fue en ese momento vio a Michael extenderse sobre la consola central del auto y empujar con fuerza la cabeza de una mujer hacia abajo. Al presenciar esta escena, el primo se sintió extremadamente incómodo. Incluso condujo hasta la residencia de Michael para ver si realmente había regresado para arreglar la cortadora de césped,
pero no encontró ninguna cortadora de césped en el patio. Y el auto verde de Michael tampoco estaba en casa. El primo sintió que la situación era grave y llamó a su hija. Ella estaba más lúcida que su padre y llamó inmediatamente a la policía, transmitiendo todos los detalles que su padre le había contado al operador del 911. Ella informó con confianza que su tío había secuestrado a una chica que estaba gritando en el asiento trasero de su auto. El despachador del distrito de policía de North Gang transmitió rápidamente la información a los detectives. Mientras tanto, la policía y la comunidad continuaron buscando a Denise. A las 6:14 de la tarde, el departamento de policía de North Gang recibió una tercera llamada de socorro, esta vez de Denise misma. Ella debe haber estado atrapada en el asiento trasero del auto. Ingeniosamente, Denise usó el teléfono de Michael mientras él conducía para hacer la llamada. Ella transmitió astutamente el mensaje de su secuestro mientras también hacía creer a Michael que le estaba hablando. Mientras tanto, el padre de Denise estaba en la oficina del sheriff. Al escuchar la llamada de emergencia, confirmó que era su hija. Los detectives rastrearon rápidamente el número de teléfono proporcionado por la llamada de emergencia e identificaron al propietario como Michael. Un par de oficiales se apresuraron a la casa de él en North Gang, pero desafortunadamente no había nadie allí. La llamada de Denise duró 8 minutos. Solo unos minutos después de recibir la llamada de socorro de Denise, una mujer se detuvo en un semáforo en rojo en la autopista. De repente, ella escuchó gritos agudos provenientes de un auto de color oscuro en el carril adyacente. Ella lo describió a la policía como el grito más fuerte que había escuchado en su vida. Mientras ella observaba, el hombre que conducía el auto oscuro se dio la vuelta y comenzó a empujar algo hacia abajo en el asiento trasero. Luego, la mujer vio una mano salir del asiento trasero, golpeando desesperadamente la ventana trasera. En ese momento, el semáforo se puso en verde. La mujer vaciló, sin estar segura de si dejar que el auto al lado suyo avanzara primero porque quería ver su placa de matrícula. Por supuesto, el hombre en el auto opuesto estaba extremadamente cauteloso. Después de que el semáforo cambiara, el dueño del auto de color oscuro deliberadamente redujo la velocidad y cambió de carril rápidamente, siguiendo de cerca el auto de la mujer. Al darse cuenta de que el otro conductor no iba a pasarla, la mujer marcó el 911 desde su auto. Ella informó que estaba en la calle 41 hacia el sur. Estaba en un semáforo. Había un hombre detenido junto a su coche, ella y un niño gritando dentro del coche. Era un Camaro azul, fabricado en los años 90. Ella también proporcionó información adicional de que el conductor era un hombre blanco, con cabello claro. La mujer llamada Jean inicialmente pensó que su llamada había sido transferida directamente a la comisaría departamento de policía de North Gang. Pero debido a que el incidente había ido más allá del departamento, su llamada fue enviada al centro de comunicaciones de emergencia del condado de Charlotte. No fue hasta el día siguiente la señora Jean estaba viendo la televisión cuando se dio cuenta de que era testigo de un caso de secuestro. Ella llamó nuevamente al departamento de policía de North Gang, tratando de explicar que había llamado anteriormente y proporcionado la ubicación exacta. Sin embargo, el departamento de policía de North Gang estaba confundido. Afirmaron que nunca recibieron ninguna llamada de emergencia. Una investigación interna reveló varios errores fatales. Las investigaciones posteriores de asuntos internos determinaron que el despachador de Charlotte que recibió la llamada de la señora Jean no ingresó la información en el sistema de despacho asistido por computadora, también conocido como sistema de telecomunicaciones de emergencia. En su lugar, escribió la información en un trozo de papel y la gritó en la habitación, asumiendo que se manejaría correctamente. Desafortunadamente, ese día, el departamento de policía de Charlotte no despachó ningún vehículo a la ubicación proporcionada por la señora. A las 6:50 de la tarde, el primo de Michael fue a una tienda de conveniencia cercana y lo informó a la policía. A las 9 de la noche, 2 oficiales de servicio estaban estacionados en Red Avenue cerca de la entrada a la Interestatal 75. Estaban buscando un sedán verde, cuya descripción y matrícula eran claras a partir de las fotos de las licencias de conducir de Denise y Michael. Un sedán verde ingresó a la carretera de servicio y fue detenido. Uno de los oficiales ordenó repetidamente al conductor que saliera del vehículo,
pero el conductor se negó hasta que el oficial sacó su arma y emitió el quinto comando, amenazando con disparar al vehículo. La puerta del coche se abrió de golpe y el conductor retrocedió del asiento del conductor. Su ropa y todo debajo de la cintura estaban húmedos y sus zapatos estaban cubiertos de barro. El conductor fue identificado rápidamente como Michael Kane, pero no había signos de Denise dentro del auto. Una vez en la comisaría de policía, Michael comenzó su actuación. Inicialmente, se negó a hablar, por lo que la policía decidió maximizar su tiempo de detención. Más tarde, Michael afirmó que él también era una víctima, alegando que alguien los había secuestrado a él y a Denise. Dijo que lo habían encerrado en el asiento trasero, con los ojos vendados. Pero no pudo explicar cómo logró conducir en la autopista si lo habían secuestrado. 2 días después, la policía, utilizando perros policía, descubrió el cuerpo de Denise. Fue encontrada enterrada en una tumba poco profunda cerca de donde descubrieron a Michael, acurrucada desnuda en el fondo de un pozo lleno de agua, explicando por qué el cuerpo inferior de Michael estaba empapado cuando lo encontraron. La causa de la muerte de Denise fue una herida de bala fatal en la cabeza, con signos de agresión previa. Más tarde, los forenses encontraron burbujas de sangre parciales en sus pulmones ella, lo que indicaba que había luchado por respirar después de recibir el golpe fatal. Se encontró una cantidad significativa de evidencia de ADN perteneciente a Denise en el coche, la casa y la ropa de Michael. Lo más desgarrador es que Denise siempre había sido apreciada por quienes la rodeaban. El nuevo anillo de bodas, que nunca se había quitado, fue desechado en la hendidura del coche. Michael fue arrestado de inmediato y se le negó la fianza hasta su juicio. Michael nació en 1971 y había sido un niño adorablemente regordete desde su nacimiento, siempre luciendo una sonrisa en su rostro redondo. Pero su comportamiento cambió drásticamente a los 6 años debido a un repentino accidente en trineo, que resultó en una grave lesión en la cabeza que dejó una brecha en su cerebro. La lesión fue tan grave que Michael tuvo que buscar servicios de educación especial posteriormente. Su familia informó a las autoridades que después del accidente en trineo, el comportamiento de Michael sufrió cambios significativos. Por ejemplo, los familiares informaron que a la edad de 13 años, imitó acciones de dibujos animados y casi mató a su hermano con un arco y una flecha. A los 17 años, después de ver la masacre de Texas Chainsaw, agarró la motosierra de la casa sin expresión alguna y persiguió a su familia. Pero Michael parecía no tener problemas en la edad adulta. Tenía una reputación decente en la comunidad, trabajando como un fontanero hábil. También estaba casado. Compró una casa y su esposa le dio un hijo. La familia vivía una vida sencilla en la comunidad. Vecinos y parientes podían testificar que Michael era una persona trabajadora que siempre había llevado una vida modesta. No tenía historial de violencia ni antecedentes penales. Pero según su cuñada, Michael recientemente había tenido problemas con su esposa. Ella había conocido a otro hombre en línea y había tenido una aventura extramatrimonial. Poco después, su esposa se había fugado con su amigo en línea. Michael se desanimó, perdió interés en el trabajo y las finanzas de la familia comenzaron a deteriorarse. A partir de ahí, las cosas empeoraron. Después de un periodo de desempleo, Michael se encontró incapaz de pagar la hipoteca de su casa, que ahora estaba enfrentando el embargo hipotecario por parte del banco. En este momento difícil, su nueva novia también rompió con él. El 17 de enero, Michael estaba conduciendo su sedán oscuro por las calles de Northport cuando vio a Denise, quien captó su interés. Dio vueltas alrededor de la casa repetidamente antes de detenerse finalmente. El 28 de agosto de 2009, el día del juicio, el abogado de Michael no llamó a ningún testigo. En cambio, la acusación presentó 25 testigos que declararon en su contra. Después de 2 horas y media de deliberación, el jurado declaró a Michael culpable de asesinato en primer grado, homicidio involuntario y secuestro. Una semana después, el jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte. Michael actualmente está esperando la ejecución en el corredor de la muerte de la institución correccional Union en Rayford, Florida. Mientras tanto, la valiente Denise luchó desesperadamente por su vida. Ella golpeó la ventana del automóvil para llamar la atención, gritó pidiendo ayuda y rogó a un transeúnte que llamara a la policía.
Ella incluso usó el teléfono del secuestrador para pedir ayuda. Además, los vecinos informaron actividad sospechosa a la policía. Pero estos esfuerzos fueron en vano ya que las autoridades no lograron localizarlo a Denise tiempo. Los miembros de la comunidad culparon al manejo inadecuado de la información por parte de los despachadores del 911 como la principal razón de la tragedia. El gobierno local enfrentó severas críticas. Nathan, el esposo de Denise, demandó al centro de llamadas del 911 de Charlotte y recibió un acuerdo de $1.25 millones en 2012. Optó por compartir la compensación con sus 2 hijos y el padre de Denise. En los años siguientes, Nathan dedicó una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo a fundaciones y legislación. La fundación abogó y ayudó a promover una capacitación más integral para los despachadores del 911 antes de que comiencen su servicio y aumentar la conciencia pública. El 24 de abril de 2008, se aprobó la ley Dennis-Amberley en Florida, que proporciona capacitación opcional para despachadores de emergencia. La familia de Denise aún espera justicia y cierre. A través de una ley nacional que exige la capacitación obligatoria para todos los despachadores de emergencia y la emisión de certificaciones a profesionales calificados, existe el potencial de mejorar significativamente las posibilidades de rescate durante incidentes de secuestro como el de Denise. La llamada de emergencia de la señora Jian al 911 proporcionó detalles claros sobre la ubicación exacta del vehículo sospechoso. Las investigaciones revelaron que dentro de un radio de 1 kilómetro del incidente, había 4 coches policiales disponibles para ser despachados. Si la oficina de Charlotte lo hubiera manejado con más cuidado, se podría haber salvado una vida. Desafortunadamente, debido a la negligencia del despachador, Denise pagó con su vida. A partir de la tragedia de Denise, es evidente que la sociedad humana está progresando continuamente, aprendiendo de los fracasos. Sin embargo, el costo de este fracaso en particular fue demasiado alto. La vida puede estar llena de desafíos y momentos difíciles, pero la forma en que reaccionamos ante estos eventos determina nuestro carácter. La tragedia de Denise nos enseña que la negligencia y la irresponsabilidad, como la del despachador de esta historia, pueden tener consecuencias devastadoras. Es importante que actuemos con compasión y sentido de responsabilidad hacia los demás. Acciones rápidas y bien coordinadas pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, es fundamental valorar el valor de la responsabilidad, la empatía y la preparación en todos los aspectos de la vida. Si aprendemos de nuestros errores y mejoramos juntos, podemos evitar que sucedan tragedias similares en el futuro y construir una sociedad más segura y compasiva. Valoremos la vida de cada individuo y esforcémonos por crear un entorno donde la seguridad y el bienestar sean prioridades indiscutibles. La tragedia de Denise no debe ser en vano. Debe impulsarnos a ser mejores y más vigilantes, asegurando que el dolor del pasado no se repita y que la justicia y la seguridad prevalezcan siempre. Ahora vayamos al caso número 3. La historia tiene lugar en octubre de 2014, en el pequeño pueblo de Hailey, Michigan, Estados Unidos. Había un hombre soltero de 53 años llamado Chris Reagan, un veterano retirado de la Fuerza Aérea. A pesar de su edad, todavía se le podía considerar un hombre de mediana edad encantador. No era originario de Hailey, sino que se había mudado recientemente desde Detroit. Su motivo era vivir más cerca de su novia en línea, Terry O'Donnell, a quien conoció en un chat, con la esperanza de avanzar en su relación. Terry estaba profundamente conmovida por su gesto. Pero pronto se sintió decepcionada porque desde que Chris se mudó, su relación parecía distanciarse. Basándose en su intuición femenina, estaba convencida de que Chris tenía una aventura. En consecuencia, decidió romper con él. Pero evidentemente, Chris no estaba dispuesto a dejar ir su relación. El 14 de octubre de 2014, le envió a Terry varios mensajes conmovedores, expresando su deseo de estar con ella, pasar cada fiesta juntos y estar con ella todos los días. Terry se conmovió por estas palabras, así que decidió darle a este hombre errante de mediana edad otra oportunidad. Acordaron almorzar juntos al día siguiente. Lo que Terry no anticipó fue que esos mensajes serían el último contacto entre ella y su novio. Después de eso, Chris pareció desaparecer en el aire, su teléfono estaba apagado y la puerta de su casa alquilada estaba bien cerrada.
Finalmente, después de 10 días de la desaparición de su novio, Terry llamó a la policía. La policía llegó al apartamento donde vivía Cress y realizó una investigación. Encontraron el lugar en desorden, como si hubiera sido saqueado. Terry mencionó que Cress era una persona ordenada que siempre mantenía su lugar limpio y organizado, por lo que estaba claro que alguien más había estado en la casa de él. Pasó otro día, y la policía encontró el coche de Cress abandonado cerca de un camino polvoriento. No había señales de él alrededor del coche y no había rastros de una lucha en el interior. Sin embargo, debajo del asiento del pasajero, la policía encontró una nota con una dirección escrita en ella. La dirección pertenecía a una pareja llamada Callie y Jason Cochran. La policía pronto supo que Callie era una nueva novia secreta de Cress, confirmando las sospechas de Terry sobre su infidelidad. Lo sorprendente fue que estaban teniendo una aventura a espaldas de Terry, pero Callie parecía no ocultárselo a su esposo. De hecho, ella frecuentemente llevaba a Cress a su casa para tener citas. Esto era bastante inusual. En consecuencia, los oficiales investigadores llevaron a Callie y Jason a la estación de policía para interrogarlos. Durante el interrogatorio, Callie admitió tener una aventura con Cress, pero afirmó no saber nada sobre su paradero actual. En cuanto a por qué a menudo llevaba a amante a casa, su explicación fue que ella y su esposo, Jason, tenían un matrimonio abierto, permitiéndose mutuamente la libertad de tener aventuras extramatrimoniales. Su actitud casual y despreocupada dejó a la policía sin más preguntas. Y así, el interrogatorio llegó a su fin. Pero por el lado de Jason, las emociones parecían notablemente alteradas. Explicó que tanto él como su esposa nacieron en Indiana y crecieron muy cerca el uno del otro, prácticamente novios de la infancia. Se casaron poco después de graduarse de la escuela secundaria en 2002. Juntos dirigían un pequeño negocio de limpieza de piscinas, con Callie manejando el lado comercial mientras él se encargaba de la limpieza. A lo largo de 10 años, trabajó diligentemente, pero desafortunadamente, no logró ahorrar mucho dinero. En cambio, desarrolló un dolor de espalda severo que le impidió trabajar. Dependiendo de analgésicos, luchaba para pasar cada día, pero pronto los encontró ineficaces. A regañadientes, se mudaron a Michigan, donde las regulaciones de las recetas eran más laxas, buscando un mejor tratamiento para su dolor de espalda. Durante este tiempo, la carga financiera recayó en los hombros de Callie. Mientras él dependía de su esposa para la vida diaria, no podía satisfacer todas sus necesidades. Así, aceptar un matrimonio abierto parecía la única solución. Era evidente que Jason albergaba insatisfacción respecto a la aventura de su esposa, pero afirmaba no saber nada sobre el paradero de la víctima. A pesar de su apariencia frágil, la policía no lo percibía como una amenaza para el robusto y saludable Cress. En consecuencia, el interrogatorio concluyó. Después de esto, la investigación sobre la desaparición de Cress llegó a un callejón sin salida. Las autoridades lucharon por desenterrar cualquier pista viable, encontrándose con un muro en su búsqueda de respuestas. Entonces decidieron dar marcha atrás e investigar más a fondo a Callie y Jason. La policía obtuvo una orden de registro para de ellos casa. Durante la búsqueda, encontraron varias armas, todas legalmente poseídas. Además, descubrieron un cuaderno que pertenecía a Jason, en el cual había escrito en un tono que sugería contemplar el asesinato. Él explicó que estos eran simplemente expresiones de frustración durante el pico de su dolor de espalda. Durante entrevistas con los vecinos, algunos informaron haber escuchado lo que sonaba como disparos provenientes de la dirección de la pareja tarde en la noche del 14 de octubre, la misma noche en que Cress desapareció. También hubo relatos vagos de lo que parecía ser el ruido de una motosierra en medio de la noche. A pesar de estos testimonios inquietantes, eran meramente auditivos y carecían de cualquier confirmación visual. Posteriormente, la policía no encontró rastros sospechosos como manchas de sangre o evidencia relacionada con un crimen en de ellos casa. Incapaces de sustentar las afirmaciones de los vecinos, la investigación llegó a un callejón sin salida. Extrañamente, Callie y Jason, sintiendo el calor de la sospecha, huyeron apresuradamente de regreso a su ciudad natal en Indiana antes de que las autoridades pudieran tomar más medidas. La jurisdicción entre estados planteó desafíos significativos para las fuerzas del orden locales, dificultando el seguimiento del caso. En consecuencia, la investigación sobre la desaparición de Cress fue archivada.
Pasó más de un año, y el 20 de febrero de 2016, las autoridades de Indiana recibieron una llamada de socorro de una mujer informando que al regresar a casa del trabajo, encontró a su esposo inconsciente en la cama. La policía llegó rápidamente al lugar para encontrar a una mujer de mediana edad parada junto a la cama, visiblemente angustiada. Mientras que el hombre acostado en la cama parecía sin vida, con un tono azulado en el rostro y sin signos de respiración o latido cardíaco, lo que indicaba que había estado muerto durante algún tiempo. La mujer que hizo la llamada no era otra que Callie, y el hombre fallecido era su esposo, Jason, quien había perdido su capacidad para trabajar debido a un dolor crónico de espalda. Frente a las preguntas de la policía, Callie explicó entre lágrimas que su esposo había estado sufriendo de un dolor de espalda severo, y era posible que accidentalmente hubiera tomado una sobredosis de medicamentos mientras sufría, lo que llevó al desafortunado incidente. Conmovidos por su comportamiento lleno de dolor, la policía aceptó su explicación sin más investigación. Pero la muerte de Jason aún se clasificó como no natural, requiriendo procedimientos de autopsia estándar. Al recibir el informe de autopsia, la policía quedó impactada al descubrir rastros de 5 sustancias prohibidas en dosis altas en víctima sangre. Sin embargo, estas solas no fueron letales. La causa real de la muerte se determinó como asfixia, lo que sugiere juego sucio. La policía intentó inmediatamente interrogar a Callie nuevamente, pero ella ya había huido una vez más, lo que despertó sospechas. Consecuentemente, ella se convirtió en la principal sospechosa en el caso de asesinato, lo que llevó a una búsqueda nacional. A pesar de su intento de engañar a las fuerzas del orden fingiendo que escapaba a la costa oeste en mensajes de texto, la policía rápidamente la ubicó escondida en Wingo, un pequeño pueblo en Kentucky, utilizando métodos básicos de seguimiento de teléfonos celulares. Después, fue detenida rápidamente y llevada ante la justicia. Durante este proceso, los oficiales de investigación examinaron minuciosamente el historial de Callie y descubrieron que también era la principal sospechosa en el caso de desaparición anterior de Cress. A lo largo de un año, su amante desapareció misteriosamente y su esposo murió trágicamente en casa. ¿Qué estaba ocultando esta mujer? Al ser interrogada, Callie confesó rápidamente todo. Admitió que su examante, Cress, había encontrado su fin a manos de su esposo, Jason. Aunque ella inicialmente había ayudado a encubrir el crimen, su deseo de venganza creció con el tiempo. Así que, un año después, drogó a su esposo y lo asfixió. En cuanto a por qué toma estas decisiones aparentemente retorcidas y contradictorias, todo se reduce al juramento de sangre que ella y su esposo hicieron cuando se casaron en 2002. La pareja juró que si uno de los dos descubre que la otra persona está teniendo una aventura después del matrimonio, ellos mismos tomarán medidas y se desharán de su amante. Sin embargo, cuando Jason perdió su capacidad para trabajar debido al dolor de espalda, Callie cargó con la responsabilidad de mantener los gastos del hogar. Fue durante este tiempo que conoció a Cress, un encantador veterano retirado, en el trabajo, y rápidamente se involucraron románticamente. Cuando su esposo descubrió la verdad, le recordó su juramento matrimonial, dejándola sin otra opción que cumplir. Así que, el 14 de octubre de 2014, llamó a Cress y arregló para que se encontraran en su casa para una cita. Chris era realmente todo un encantador. Durante el día, hacía promesas eternas a su novia legítima, solo para escaparse a encuentros secretos con su amante por la noche, ajeno a la trampa mortal que le esperaba. En la noche de su visita, mientras él estaba perdido en el encanto de los gestos cariñosos de Callie, Jason, oculto en las sombras, levantó un arma hacia su cabeza y lo ejecutó. Después, la pareja juntos desmembraron el cuerpo de Cress y lo desecharon en un bosque remoto, mientras limpiaban también su coche y lo abandonaban en la carretera en las afueras de la ciudad. En el caos, no se dieron cuenta del papel que contenía la dirección de su casa en el suelo. Para evadir la investigación policial, huyeron de regreso a Indiana. Pero el corazón de Callie no podía olvidar a Cress y cada vez resentía más a su esposo, Jason. Esto la llevó a asesinar también a su esposo. Aunque las autoridades creían la mayor parte de su confesión, dudaban de sus motivos. Parecía poco probable que actuara únicamente bajo la coerción de su esposo como ella afirmaba. En cambio, Callie probablemente ideó toda la operación, impulsada por su resentimiento hacia Cress por querer terminar su relación y unirse con su esposo para eliminarlo. Un año después, para librarse de su esposo molesto, cometió su segundo crimen.
Independientemente, Callie fue la perpetradora en ambos casos de asesinato, y era imperativo encontrar los restos de Cress para que su familia pudiera hacer un funeral adecuado. Bajo el interrogatorio policial, ella confesó. Lo que alarmó a la policía fue la rareza de la situación. A pesar de peinar exhaustivamente el área, solo encontraron el cráneo de la víctima. No se descubrió ni un solo fragmento de su cuerpo, lo cual era altamente irregular. Después de esto, la policía recibió información aún más escalofriante de los vecinos de Callie. Poco después de la desaparición de Cress, antes de que la policía comenzara oficialmente su investigación, Callie y Jason habían invitado a muchos vecinos y amigos a una fiesta de barbacoa en su patio trasero. Los vecinos estaban inicialmente sorprendidos porque la pareja típicamente se comportaba de manera extraña y se mantenía apartada, raramente iniciando interacciones sociales. Entonces, ¿por qué de repente invitar a todos para una reunión? Sin embargo, muchas personas asistieron. Al llegar, encontraron la parrilla de barbacoa apilada con carne, que, si todo se había comprado en el supermercado, habría costado mucho más de $200, una suma significativa en la zona, donde los ingresos eran generalmente modestos. Más tarde, muchos de los asistentes recordaron que la carne tenía un sabor extrañamente desconocido, nada parecido a la carne de res. A pesar de esto, nadie experimentó ningún síntoma inmediato, así que gradualmente lo olvidaron. Ahora, saber que la pareja en realidad había matado a alguien antes de organizar la fiesta envió escalofríos por la espalda de aquellos que asistieron. Aunque había pasado mucho tiempo desde el evento, no había forma de determinar qué carne habían consumido. Sin embargo, al escuchar la noticia, muchas personas experimentaron diferentes grados de pérdida de apetito. Algunos perdieron hasta 5 kilogramos en pocos días, mientras que otros desarrollaron enfermedades psicológicas graves, jurando nunca más confiar en nadie. En 2017, el jurado declaró culpable a Callie de asesinar a su amante, Cress. Fue encontrada culpable de asesinato en primer grado, así como de otras 5 acusaciones, incluyendo profanación de un cadáver y perjurio. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2018, recibió una sentencia adicional de 65 años por matar a su esposo, Jason. Es seguro que la prisión será su destino final en la vida. La policía aún tenía dudas persistentes. Kelly y Jason parecían demasiado tranquilos durante el interrogatorio inicial. Su hábil limpieza y ocultación de la escena del crimen no encajaban en el perfil de delincuentes novatos. Por lo tanto, la policía especulaba que esta pareja demoníaca podría ser asesinos en serie bien escondidos. Cuando el hermano de Callie fue interrogado, corroboró esta sospecha. Mencionó que la familia temía a la pareja porque a menudo bromeaban sobre matar a alguien. En varias ocasiones, él los escuchó discutir sobre matar a nuevo amante. Por lo tanto, esta pareja podría haber utilizado métodos astutos para matar a más de una persona. Además, Callie admitió en privado a su hermano que había matado al menos a 9 personas. Esta revelación despertó enormemente la curiosidad de la policía. Llegaron a un acuerdo con Callie, ya que ella ya había recibido la máxima pena, así que no enfrentaría más enjuiciamientos por cualquier crimen adicional del que confesara. Callie aceptó el trato y confesó varios asesinatos. Entre ellos estaba el reciente asesinato de un camionero en Kentucky mientras evadía a la policía. Su cuerpo fue dejado en un bosque junto a la carretera. Pero Callie se ha negado constantemente a revelar las ubicaciones exactas de los cuerpos de las víctimas a la policía. Esto nos deja preguntándonos cuántas espeluznantes reuniones de barbacoa ella y su esposo habían tenido. En resumen, la vida puede mostrar situaciones extremas y peligrosas, como se ve en el caso de Cress Regan, Callie Cochran y Jason Cochran. Las relaciones basadas en la deshonestidad y la violencia, como el amor trágico entre Callie y Cress, pueden llevar a consecuencias brutales. Este caso nos enseña la importancia de la honestidad y el respeto en nuestras relaciones. Enfrentar los conflictos pacíficamente con las personas es esencial para evitar la tragedia y el sufrimiento innecesario. La compasión y la integridad son los valores reales que deben guiar nuestras acciones. Hoy discutiremos estos 3 casos. Gracias por tomarse el tiempo de ver el video completo. Como siempre, ¿qué caso te parece más peligroso y cruel? Por favor hágamelo saber. Te espero en la sección de comentarios de este video.